Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a ir pasando el material para que lo puedan descargar. Ahí les comparto. Laila, ¿lo vas a pasar por aquí o por el Discord? Por acá, el enlace es el de siempre en Discord. Sí, es el mismo drive de siempre, pero por acá Ok. se los comparto si lo tienen a mano. Ahí lo pueden ir descargando. Genial, Janice, Solange, Marco, David. Vamos a esperar un par de minutitos, chicos, que se terminen de sumar más participantes y en breve iniciamos. ¿Bien? Ok, chicos, vamos a ir iniciando. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan, hola David, hola Marco, Noelia, Giannis.
Todo bien, muy bien. Bueno, vamos a ir arrancando, chicos. Para aquellas personas que se acuerdan que la clase pasada hicimos el tema de la instalación de Cloudera y todo eso, ¿les funcionó bien? Sé que muchos lo estaban haciendo en clase, otros lo iban a hacer luego. ¿Alguien tuvo algún inconveniente, alguna problemática con eso? Ahí me van comentando. ¿Todo bien entonces? ¿Sin ningún problema? Ok, bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Bueno, chicos, entonces ya con eso tenemos todo instalado, lo que vamos a empezar a utilizar en las próximas clases. Bueno, como saben, hoy recuperamos la clase del día de ayer. Bien, ahí hubo un inconveniente con respecto a la clase. Vieron que por semanas antes se cambiaron los días, así que vamos a tener clases hoy y mañana, ¿ok? Mismo horario, todo igual, y ya con eso nos ponemos digamos, al día de las sesiones que tenemos que tener para esta semana, ¿bien? Así que con eso ya lo dejamos listo. Janice dice que está con el ordenador del trabajo, ajá, y no tenés permiso de instalación. Bueno, ahí, Janice, no sé si podés solicitar que te instalen las herramientas, por ejemplo, que hemos comentado la clase pasada, que son las que ya comentamos, las que ya mostramos. Quizás si lo podés resolver de esa manera, no tengas, digamos, problemas con la práctica. ¿Eh? Pero ahí desconozco si lo podrías hacer. No hay otra forma de poder hacerlo que no sea a través de estas herramientas, porque la otra manera es con servicio de nube, pero eso obviamente ya tiene un costo, ¿sí? Ah, perfecto, listo, excelente, Janice. Buenísimo. Entonces así no tenés ningún inconveniente, pues ya las otras alternativas, digamos, siempre tienen un costo asociado. Bueno, vamos a tener dos clases, la clase del día de hoy y la clase de mañana, como dije, vinculados a los casos de estudio en lo que es Data Science, ¿no? Ver un poco aplicaciones, entender un poco la mirada de negocio. Y esto es lo último que veremos de este tema y ya luego empezaremos la semana que viene con todo lo que es la práctica. ¿Eh? Pero bueno, es importante reforzar quizás un poquito estos temas como para estar en contexto. Ustedes saben, chicos, como hemos hablado a lo largo de todas las clases que hemos estado juntos, la ciencia de datos es una disciplina que, como dijimos en varias oportunidades, cada vez es más transversal, ¿no? Y podemos encontrar aplicaciones en diferentes industrias como finanzas, como retail, la parte automotriz, la parte logística, la parte turismo. Justamente a lo largo de esta sesión vamos a ver diversos ejemplos de aplicación, bien, de la ciencia de datos en distintas industrias y también luego hay algunas prácticas para que ustedes puedan desarrollar respecto a casos de uso que, bueno, en un ratito les voy a comentar y les explicaré. Bien, el primer caso de aplicación que vamos a comentar es la empresa Mazda, ¿bien? Esta empresa directamente es un fabricante muy conocido de autos, ¿no? Automóviles, ya fundada a inicios de los años 1900, y particularmente lo que implementó esta empresa, recordemos que estamos abordando como que ejemplos de aplicación de la ciencia de datos en diferentes industrias, este sería un caso en la industria automotriz, un algoritmo de segmentación de clientes, ¿no? Dentro de este algoritmo que se implementó, basado en lo que es un clustering, básicamente, lo que permite es poder determinar claramente cuáles son los públicos objetivos, nuestros perfiles, ¿no? Esto tiene que ver con una mirada mucho más de marketing, que al día de hoy es tan importante para lograr, podríamos decir, segmentar y obviamente ofrecer un servicio mucho más específico, de más calidad. Pero gracias a eso
y a la segmentación de clientes, nosotros podemos encontrar, ¿qué cosa? Grupos homogéneos de clientes, ¿no? O de usuarios, lo podemos pensar, que tengan intereses similares, características compartidas, lo cual va a permitir determinar y enfocar mis estrategias de marketing de una manera mucho más efectiva. Bueno, ¿cómo se pueden crear estos segmentos de clustering? Luego esto también ustedes lo verán en la parte más avanzada del máster, cuando empiecen con todo lo que es la parte de ciencia de datos, pero se pueden hacer a través de variables geográficas, analizando ese tipo de variables, cuestiones demográficas, cuestiones socioeconómicas, y a partir de eso poder establecer estos parámetros de similitud. Los algoritmos de clustering lo que hacen es poder analizar un montón de variables que forman parte de las características de nuestro buyer persona, de nuestro cliente ideal, y a partir de ahí poder identificar cuáles son esos atributos que son válidos, que nos van a permitir hacer agrupaciones naturales de clientes, ¿no? Eso es como lo más importante. La idea es que los grupos y los elementos que conforman el clúster sean lo más similares entre sí, pero los elementos que pertenecen a cada uno de los clústeres, a los distintos clústeres, sean lo más diferente que se puedan. ¿Bien? Es decir, los elementos dentro del clúster homogéneo y los elementos entre los clústeres sean distintos, ¿no? Eso nos va a poder determinar y nos va a permitir saber que estamos aplicando una clusterización que sea adecuada. Comentar también, chicos, que este tipo de aprendizaje pertenece a lo que es el Machine Learning no supervisado dentro de lo que es el mundo de esta aplicación, ¿no? Bueno, ¿qué retos podemos identificar? Chicos, algunos ejemplos típicos es, por ejemplo, bueno, el reto en general es poder determinar cómo poder justamente identificar cuáles son esas características que hacen que un cliente nos compre o que nos permite justamente poder hacer esta segmentación. En este sentido, ahora no sé si han escuchado, hay un montón de herramientas que son basadas muchas en conceptos de inteligencia artificial, otras derivadas de modelos que ya han sido entrenados. Y hay una herramienta llamada BigML, la cual la pueden recorrer y tiene un free trial para utilizar de un periodo de un mes. Está bastante buena porque es una herramienta AutoML. ¿Qué significa eso? Que literalmente vos le tenés que dar el conjunto de datos, por ejemplo, tu dataset, y tenés que especificar qué tipo de algoritmo querés utilizar, por ejemplo, clustering, y el modelo de forma automática, obviamente hay que hacer algunas customizaciones de parámetros, pero podríamos decirlo que casi como que automático, es capaz de generar un modelo que sirva para eso que le estamos pidiendo, ¿no? Estas estrategias de AutoML cada vez son más habituales. Obviamente no reemplazan a un científico de datos en sí, en su razonamiento, pero son técnicas bastante rápidas que nos permiten tener un modelo que podría ser relativamente robusto en cuestiones de segundos, ¿no? Hasta les podría decir minutos. Entonces, con esta herramienta de BigML, esta empresa ha implementado este modelo de clusterización que, como les acabo de comentar, permite hacer esto de la segmentación de clientes. Bueno, acá tenemos un poco los resultados obtenidos, el segmento de cliente como tal, que nos va a permitir identificar cada uno de mis clientes en función de varios atributos. No es uno solo. A veces, habitualmente, este tipo de modelos, hay varias variables que podrían incidir para encontrar esta similitud entre los clientes. Si analizamos los resultados específicos del caso de Mata, bien podemos ver que hay, no sé, por ejemplo, una variable típica de análisis es el precio, ¿no? O el nivel adquisitivo de una persona. En función del nivel adquisitivo de una persona, puede adquirir ciertos modelos de auto, ¿no? Entonces, obviamente eso termina teniendo un impacto. O su profesión, ¿bien? Luego también, si hacemos un pequeño, a modo brief, conclusión de lo que se ha desarrollado, con las estrategias de segmentación de clientes, que como les dije es algo principalmente orientado a marketing, pero luego al día de hoy se está aplicando este tipo de algoritmo en nuestras áreas de las empresas, ha permitido que se identifiquen estos segmentos y a partir de ahí, obviamente el público objetivo y lo más importante, poder aplicar campañas de marketing personalizadas
automatizadas también, porque luego viene toda esta parte del marketing automation, a partir de estas herramientas, ¿bien? Lo cual, por supuesto, terminan incrementando digamos, la posibilidad de conversión, ¿no? Porque no le voy a estar hablando a cualquier persona, sino que ya voy a poder estar ofreciendo un producto y un servicio a un target particular, ¿bien? Bueno, ahí tienen el link de interés del caso de estudio para aquellas personas que les interese ver un poco más. Ahí también lo tienen disponible. ¿Preguntas de ese caso, chicos? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Genial. Bueno, hay otra aseguradora, en el caso de lo que sería Insurtech, que se llama San Cristóbal, es una empresa argentina que, bueno, básicamente es una aseguradora que tiene diferentes tipos de coberturas para casas, para autos, lo normal, digamos, dentro de este ámbito, y tiene un desarrollo bastante particular en términos de ciencia de datos, porque esta empresa fue capaz de detectar o desarrollar, podríamos decir, un modelo de detección de fraudes dentro de lo que es el mundo del seguro, que de hecho hasta la empresa lo ha comercializado a otras aseguradoras. ¿Bien? Este modelo, ¿qué es lo que permite? Bueno, permite detectar de forma temprana, a partir de obviamente ciertas características que el modelo aprende, y de forma masiva, porque analiza miles y miles de casos, básicamente si por ejemplo, un siniestro puede ser fraude o no, ¿no? Ustedes saben que las aseguradoras tienen grandes problemas para determinar si le corresponde o no, por ejemplo, el daño a la persona, si corresponde o no cubrir cierto siniestro. Entonces hay un montón de cosas ahí que, de hecho, se puede prestar a fraude, ¿no? Entonces, a partir de esto se ha desarrollado este modelo que acá hablamos un poquito más. Básicamente es un modelo que incorporó de forma complementaria diferentes perfiles, desde especialistas en criminalística, peritos, científicos de datos, todo como un equipo multidisciplinario para poder brindarle toda esa información al modelo Machine Learning y que sea capaz de distinguir entre casos reales de fraude y los que son, digamos, posibles fraudes y obviamente siniestros que no sean fraude. Eso termina teniendo un impacto directo en lo que es la compañía, porque imaginemos que quizás la empresa tenía que analizar cientos de casos para determinar si es o no un fraude, y con este modelo ya se logra significativamente reducir ese número, ¿no? Entonces, obviamente luego hay una parte humana que tiene que seguir validando, ¿no? El caso de si la transacción es realmente fraudulenta o no, pero, no sé, imaginemos por decir un número, si tengo 1000 casos, no tengo que analizar los 1000. Quizás tengo que analizar solo 300 porque los otros 700 ya lo descartó el modelo, ¿no? Entonces, evidentemente hay una cuestión de optimización de tiempo, de recursos, de dinero, que termina teniendo un impacto muy, pero muy grande. Por otro lado, hay varias cositas que uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la detección como tal, que ahí es donde yo le voy a pasar las reglas al modelo para poder determinar qué cosa. Bueno, si es digamos, si es una transacción fraudulenta o no. Luego también, por supuesto, está la parte de análisis, que es donde el equipo de analistas recibe todos los posibles casos y va a separar cuáles sí de cuáles no. ¿Bien? Y adicionalmente tenemos la parte de investigación y resolución, que era lo que les decía antes. La investigación es, bueno, el desarrollo propio de la persona que se va a encargar de analizar cada uno de los casos. Y luego tenemos ya la resolución, que es a partir de lo que se investigó, el equipo toma la decisión si rechazar o no esa denuncia, ¿no? Y obviamente eso luego hay que evaluar la parte jurídica, porque si por ejemplo, si la aseguradora rechaza, ¿no?
Bueno, en la otra persona, la otra contraparte podría decir, bueno, voy a, o sea, abrir un juicio, ¿no? Entonces, hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar esto. Y bueno, realmente tiene mucha incidencia en términos económicos como así también de tiempo. Por otro lado, este modelo, además de ser capaz de hacer esos pasos, incorporó la parte de procesamiento de imágenes. Esto es bastante novedoso, porque ustedes saben que uno puede, no sé, uno puede decir una cosa cuando determina o explica qué fue lo que pasó en un siniestro. Pero luego, obviamente, lo que nosotros decimos tiene que coincidir con los golpes que tiene el auto. Entonces, a partir de eso, se puede hacer todo un análisis automático de imágenes para determinar si coincide o no coincide el relato de la persona que tuvo el siniestro, por ejemplo, con las características que presenta el auto. O también con cómo estaba el auto previamente, antes de tener el siniestro. Entonces, hay todo un análisis que tiene que ver ya con las imágenes, específicamente, que también es una parte más que te sirve para determinar si esa transacción puede ser o no fraudulenta. Bueno, si hacemos una especie de conclusión, gracias a este modelo de predicción de fraude, la compañía ha podido implementarlo dentro de su plataforma para análisis de los vehículos a la hora de tomar un seguro, como así también en lo que es liquidación de siniestros, lo cual evidentemente logra mejorar lo que es la experiencia del usuario. Adicionalmente a todo esto que estamos hablando, chicos, hay algo bastante interesante que tiene que ver también con cosas de futuro y de cómo puede apoyar la ciencia de datos. Y dentro de lo que es el área de seguros, hay una temática muy fuerte vinculada a poder dar pólizas personalizadas, ¿no? Poder, de cierta manera, limitar el riesgo. ¿Qué quiere decir eso? No dar la misma cobertura a todos los clientes. Hay clientes que, por ejemplo, por ciertos antecedentes, podríamos pensar que son más propensos a que tengan un choque, por ejemplo. Entonces, una de las, podríamos decir, una de las futuras implementaciones que tiene la ciencia de datos con la parte de seguros es, a partir de la analítica de datos de cada uno de los clientes, que la empresa pueda ofrecerle un producto, un seguro acorde a sus necesidades. Entonces, eso también le permite a la organización manejar otro tipo de personalización en su propuesta de valor, ¿no? Lo cual obviamente cada vez es más y más importante, especialmente en este ámbito de seguro y otros que también son derivados. ¿Comentarios, chicos, de este caso de aplicación? Laila, por ejemplo, si lo vemos como en Sí. el proceso de diseño del algoritmo, más o menos cómo funciona eso, me parece súper interesante este tema de los seguros porque obviamente ahí estaría un montón de gente implicada y también, a ver, en mi cabeza veo como que temas legales, justo la policía, o Todo. sea, haciendo el peritaje, entonces, digamos como que en el proceso de diseño, ¿cómo se vería eso más o menos en la práctica? Te cuento, vos lo que tenés que lograr para implementar esto, de hecho yo conozco una de las chicas que trabajó en ese proyecto de San Cristóbal porque es de Rosario y yo soy de Rosario, una ciudad, bueno, la ciudad donde nací y crecí. Y el gran desafío que tenían o que tuvieron en ese momento fue armar el conjunto de datos, ¿sí? Porque tenían que incorporar todas esas variables en el conjunto de datos. ¿Me explico? Poder incorporar características de los siniestros, características vinculados a los usuarios, ¿no? A ver, tampoco es que se puede incorporar todas las variables del mundo, porque imagínense que queda un modelo luego también muy, pero muy complejo de procesar. Pero el gran desafío que tuvieron era cómo incorporar a nivel de variables, cómo podíamos plasmar todas esas necesidades, ¿no? Para determinar si una transacción podía ser o no, digamos, fraudulenta. A su vez, había otros análisis que se tenían que hacer. Te digo un caso. Una persona presenta que le roban una cubierta del auto. Listo. La empresa le da la cubierta, ¿no? Le cubre la cubierta. Bueno, pero ese mismo usuario a las 2 semanas vuelve a decir que le roban otra cubierta del auto o otra cosa, ¿no? Entonces ahí hasta hay un análisis del lugar donde está esa persona ubicada, si realmente es posible que tenga tantos incidentes.
Y eso es aparte del modelo como tal. Entonces, son un montón de variables que se van implementando para lograr determinar si, bueno, esa transacción es fraudulenta o no. Entonces, en el caso que te acabo de comentar, si bien una vez me robaron la cubierta, bueno, a las 2 semanas dice que le robaron otra cosa. A las 2 semanas dice que le robaron otra cosa, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Hay algo raro ya con ese usuario o hay algo que evidentemente no estamos viendo, ¿no? Entonces, ese análisis también se tiene que hacer a nivel ya de cada uno de los usuarios. Lo que se utiliza mucho en estos algoritmos son la detección de anomalías, como que lo que te acabo de decir. Si en un periodo de tiempo muy cortito un usuario tiene como que demasiadas solicitudes, eso despierta también como una alarma, ¿no? Imagínense el caso de un auto normal. Si vos chocás una vez, si chocás cada 2 semanas, ¿qué tan probable es que tengas un choque cada 2 semanas? Bueno, es muy poco probable. Un choque puede ser, ¿bien? Evidentemente, pero si vos lo tenés con demasiada frecuencia, eso podría ser una alerta de ese tipo. También hay vehículos que, por ejemplo, que transportan mercaderías, que también se hace otro tipo de análisis por el tema del seguro, ¿no? Sabemos que ha pasado de personas que han declarado que han sido robados y en realidad no han sido robados. Y bueno, obviamente lo que buscaban era cobrar el seguro. Entonces hay muchos casos donde a partir de la analítica se hacen ese tipo de análisis más sofisticados. Solange? Gracias, Leila. Voy a leer más de esto, me parece súper Sí, interesante. es súper interesante. Sí, después te paso. Yo tengo algunos papers adicionales también de esto. Es Genial. muy Vale. interesante. Tendrías que leer ciencia de datos aplicado a InsurTech. ¿Bien? Ok. InsurTech. Bueno, en banca y finanza también hay un montón de cosas, ¿no? En banca y finanzas también, pero bueno, lo que pasa es que es obviamente otro mercado, ¿no? Y otras necesidades. Genial, Noelia, por favor. Bueno, otro caso de aplicación es el de Starbucks. ¿Qué pasa con Starbucks? Bueno, uno muchas veces piensa que Starbucks logra estas ventas o no sé, o que hay algo más de magia respecto a cómo se posiciona esta empresa estratégicamente en el mercado. Evidentemente, Starbucks tiene un componente diferencial que ninguno de sus competidores nunca ha logrado igualar. ¿Bien? Eso estamos todos de acuerdo. Pero más allá de eso, cuando determina, por ejemplo, Starbucks abrir una nueva franquicia, esto lo hace McDonald's también, no es algo de Starbucks. Me refiero las grandes empresas internacionales que tienen franquicia en todo el mundo. Hay todo un análisis muy sofisticado para determinar cuál es el punto estratégico de dónde abrir esa nueva sucursal. Y para hacer eso se analizan un montón de cosas, ¿bien? Imagínense que Starbucks tiene más de 30.000 tiendas en todo el mundo, realiza más de 100 millones de transacciones por semana. Entonces imaginen la cantidad de datos que tenemos disponibles para poder analizar. Cómo dirigirse a los clientes con promociones y ofertas personalizadas. Starbucks no vende exactamente el mismo producto en todos lados, ¿bien? Hay productos que son locales, que tienen que ver ya con gustos específicos de cierta región, todo eso también lo adaptan. El desarrollo de productos orientados a las necesidades de los clientes y usuarios, ¿no? Ahí ofrecen otro tipo de productos en función de, bueno, justamente qué necesitan al día de hoy un poco más los clientes, el tema de la agilidad, de cómo poder ofrecer productos que se hagan prácticamente de forma muy, pero muy rápida, el tema de la planificación inmobiliaria, crear menús que sean dinámicos, hasta precios dinámicos tienen, que en función del día, en función del momento, en función de varias variables, se determina un precio. ¿Bien? Eso se llama pricing dynamic. Entonces, no hay un precio estándar, sino que en función de hasta de día, hasta de las horas pico, hay precios diferentes para sus productos. Y obviamente también el tema de las maquinarias. Hay algoritmos que Starbucks implementa para poder aplicar de forma preventiva y evitar la avería de la máquina, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas ahí que se pueden implementar. Por ejemplo, en lo que es promociones personalizadas, que esto es el corazón al día de hoy de cualquier empresa. Todas las empresas tienen que lograr acercarse a su cliente con algo diferente.
sino es más de lo mismo. Por eso es que yo les decía que Starbucks siempre ha tenido un componente de personalización. Esto empezó, si uno analiza, y a mí en lo personal me gusta mucho el caso de Starbucks, si uno analiza cómo es que logró esta personalización, el primer paso fue poner el nombre de cada uno de nosotros cuando comprábamos una bebida. Eso fue algo súper básico que a nadie se le ocurrió, bueno, a Starbucks se le ocurrió, y eso logró una personalización enorme del usuario. Pero obviamente luego eso fue un inicio, pero hubo mil otras cosas que también se tienen que desarrollar. Como les decía antes, de menús de temporadas, lanzamiento de productos, por ejemplo, diferentes tipos de bebidas, ¿no? Según si hace mucho calor, si hace frío. Entonces, todo eso son cosas que la empresa ha evaluado. También desarrollo de productos orientados a la necesidad de los clientes y de los usuarios. Esto es un poco pensar cuáles, cuáles son las cosas que el cliente puede amar, ¿no? Y ofrecer un producto que tenga esas características. Acá particularmente Starbucks lo que tiene como diferencial es la gran variedad de combinaciones de cosas que puedes pedir. Hasta cierto punto, podríamos decir que uno como cliente ya no sabe ni qué elegir de tantas cosas o de tantas alternativas que hay para personalizar tu producto. ¿Bien? Luego también tenemos la planificación inmobiliaria, como les decía, para determinar, por ejemplo, en qué lugar se va a abrir una nueva sucursal de Starbucks, se analizan un montón de variables. Por ejemplo, niveles de ingreso del lugar, tráfico, presencia de competidores, ¿no? Obviamente, cuál es, podríamos decir, el típico de público que transita esa zona. Pues son muchas cosas, hasta de hecho se complementa con la parte georreferenciado para determinar si esa potencial sucursal va a tener éxito. Obviamente que es un modelo, no significa que garantice en su totalidad que va a ser un éxito rotundo. Pero analizando todas estas variables que les estoy diciendo, uno puede determinar potencialmente si eso va a ser, digamos, exitoso o no. El tema de los menús dinámicos, también acá hay un montón de efectos vinculados a eso. Como les dije antes, según las circunstancias locales, según el clima, según la hora del día. Y luego tenemos todo lo que es la parte del mantenimiento optimizado de las maquinarias. En este punto es muy importante porque ustedes saben que la empresa en gran parte todo lo que produce es a través de las maquinarias propias que implementa, y si esa máquina se rompe, esa máquina es un día donde, digamos, no se produce, ¿no? Entonces, a partir de eso, hay modelos que logran determinar de forma preventiva, ¿bien? Y evitando costos si una maquinaria se puede llegar a romper. Obviamente hay un montón de variables que se consideran y se tienen en cuenta, pero también sirve de base para esto que estábamos hablando. Y bueno, chicos, acá también, como les comenté antes, tenemos los links de interés para este caso de aplicación. ¿Preguntas? Bien. Solange dice que no. Bueno, Marco, Priscila, Juan, ¿cómo vienen ustedes, chicos? Bueno, ¿algún ejemplo que se les ocurra que quisieran compartir con nosotros? Siempre es bienvenido. Bueno, yo cuando hacía mi tesis, yo hice un estudio de toda la estrategia de comercio de Alibaba, el e-commerce, uno de los más grandes Ajá. de China. Y a mí me pareció bastante interesante cómo ellos justo centralizan toda la información, o sea, mucho de el éxito de ellos por las condiciones geográficas de China estaba justamente en su estructura, en su infraestructura tecnológica, parte logística y también justo como ellos manejaban los datos De que iban costos. levantando. Ujú. Porque, por ejemplo, en los perfiles que ellos sacaban como de los consumidores, digamos ya en su última etapa
en la más avanzada, digamos, se puede decir, porque ahora China es de los países en los que como que hay mayor intención de consumo por parte de la generación millennial, específicamente los millennials y los Z chinos. Entonces, por ejemplo, me parece súper interesante cómo ellos en algunas tiendas físicas ya armaban como mapas de calor del tráfico de la tienda, incluso a partir de, por ejemplo, tú te enlazas con tu dispositivo a través del Wi-Fi y ellos iban como Ujú. levantando también a partir de eso qué personas tal vez de qué edad se quedaron, cuánto tiempo, en qué parte de la tienda. Y lo mismo obviamente con todas las tiendas virtuales, digamos. Entonces, o sea, la cantidad de información que ellos levantan para sacar como esos arquetipos súper específicos del consumidor me parece que también es bastante importante en la clave de su éxito y cómo las sugerencias de productos que te llegan están basadas también en todo ese histórico. Total, total, sí. Bueno, ahí con lo que es el rubro de e-commerce, hay varios ejemplos de Amazon, de Mercado Libre también, principalmente en lo que es la creación de sistemas de recomendación. ¿Bien? Eso está muy bueno. Bueno, muchas gracias Solange por compartir. No sé si alguien más quisiera hacer algún aporte. Cris, David, Marco, los muchachos, no sé si alguien quiere comentar algo. Ahí me van comentando. Bueno, entonces chicos, ustedes tienen unos materiales ahí en el Drive que son varios casos de estudio, ¿sí? Hay 4, ¿correcto? Dentro de cada uno de esos casos de estudio van a encontrar la consigna y un dataset que es referencial, el cual lo que yo busco es que ustedes lo puedan analizar brevemente, no es que tienen que hacer un análisis súper profundo, sino que lo puedan ver un poco la información que tienen disponible, como para que tengan la base, ¿no? Les voy a mostrar un caso de estudio como para que vean qué es lo que van a encontrarse. Entonces, tienen un contexto donde se desarrolla la problemática de negocio. Cada caso de estudio es de un área distinta, ¿sí? En este caso es de la parte de banca, hay otros que es de telco, hay otros que es de retail, ¿ok? Cada caso de estudio tiene su particularidad. Acá te cuenta las variables que contiene el dataset y a partir de eso lo que ustedes tienen que responder son ciertas preguntas de negocio, ¿no? Desde la perspectiva de negocio y con la fundamentación de la ciencia de datos, ¿no? Por supuesto, porque ustedes, ese es el perfil que están tratando de desarrollar, de cómo podrían, a partir de la analítica de datos, a partir de la ciencia de datos, resolver esa problemática de negocio. Entonces, acá está la problemática, acá está el conjunto de datos disponible que nos va a servir para eso, y a partir de eso, ustedes tienen que responder y dar una solución de vuelta, de forma justificada, basándose en todo lo que han aprendido de la ciencia de datos, cómo la analítica resuelve ese problema de negocio. Cada uno de estos casos, como les acabo de comentar, es de temáticas distintas. Y la idea es que nos vamos a dividir en salas, cada uno van a desarrollar estos casos, ¿sí? Y a partir de ahí luego hacemos una pequeña puesta en común de su implementación y bueno, echamos un poco todos los casos estudiados. Cada sala va a trabajar con los 4 casos, ¿ok? No es que es uno, sino que los 4. Más o menos cada caso les va a llevar unos 20 minutos en analizarlo. Luego tienen que colocar un Word, ¿no? Lo tienen que guardar en algún lado para poder compartirlo. Y la semana que viene haremos lo mismo, pero con otros casos, ¿sí? Solo tenemos 2 clases en la semana que viene, perdón, mañana. Esta clase con estos casos y mañana veremos otros, ¿sí? Entonces nos vamos a dividir en salas, si les parece, chicos. Empiecen con el primer caso, dado que nos alcanza ese tiempo, y ya luego del break seguimos avanzando con los otros casos. Al final de la clase haremos una puesta en común y la idea es obviamente enriquecer desde cada uno de ustedes cómo lo podríamos resolver a partir de la analítica. Voy a crear las salas, chicos, y ahora ya en un ratito me voy pasando para ver cómo vienen. Cuando descarguen los datasets, ojo que son todos SVs, ¿eh? No vayan a descargarlo en formato de Excel porque luego pueden tener problemas para leerlos. Genial.
Bueno, chicos, ya estamos todos de regreso por aquí. ¿Cómo venimos? Ahí se están sumando todos. Bien, vamos a comentar un poquito. Cualquier cosa la clase que viene lo podemos seguir ampliando. Vamos con lo que es el caso número 1. ¿Qué aporte tiene la sala 1, la sala 2 y la sala 3? Sala 1 es Juan, Noelia y Priscila. Bueno, en el caso uno, sí, Sí. en el caso uno, con respecto a las preguntas que se hacían, yo creo que es importante, una de las variables más importantes que habría que estudiar es el de post outcome, porque mediante esa variable nosotros podemos saber si la llamada fue exitosa o no. Y la solución que yo plantearía es primero hacer un análisis de clusters para poder identificar los clientes, las cosas que tienen en común. Y en función de esos clusters, por ejemplo, fijarme un valor, por decir, si es que el 50% de llamadas dentro de este grupo no se han convertido en, en una aceptación del servicio. Entonces quiere decir que quizás para este grupo en la llamada telefónica no es el mejor método de marketing. Eso Ujú. es lo que básicamente tenía pensado de este caso de estudio. Bueno, Sí, sala también número... Sí, sí, claro. adicional a eso, también podríamos analizar también el día de la semana que más conversión tuvo, eh, un poco también los aspectos demográficos, ¿no? El tipo de trabajo, el estado civil, y bueno, de ahí ver, por ejemplo, el día de la semana que más convirtió, demográficamente también el tipo de trabajo, el estado civil, y pues enfocarnos en esos grupos de objetivos que fueron pues convirtiendo o sea, que convirtieron más, ¿no? Yo intenté sacar un poco y me parece que el día que más convierte fue el jueves, acorde a los datos que nos dieron. Entonces, por ahí ir sacando un poco de relaciones, acorde a lo que nos dé, pues, lo que nos vaya trayendo éxito y pues enfocarnos en esos grupos de objetivos y así ir probando. Basado en las tres preguntas que nos dieron para el caso, definíamos el problema como que era el problema de la efectividad de las campañas de marketing, que eso estaba afectando negativamente los ingresos del banco y la capacidad de los ejecutivos comerciales para cobrar los bonos variables. Entonces, como objetivo obteníamos que era mejorar la tasa de conversión de clientes potenciales, optimizar la segmentación de las campañas para llegar a los clientes más receptivos y maximizar el retorno de la inversión o el ROI en las campañas de marketing. Y ahí teníamos los tipos de variables, era otra pregunta que nos cuestionaba el caso. Yo la dividí en variables cuantitativas y cualitativas, lógicamente. Hay algunas que me quedaban como, eran de sí, no, que eran como default, housing loan, y otra que se Sí. llamaba I, esas eran como decir no, yo a veces me confundo como con binarias también. De Ujú. ahí el procedimiento para la resolución del problema mediante la ciencia de datos podría ser, bueno, básicamente empezar lo que sería un business case en Data Analytics, que sería empezar con un análisis exploratorio de datos para poder visualizar toda la distribución, luego proceder a una segmentación de los clientes de acuerdo a sus características similares, ahí siguiendo la línea de lo que comentaba Priscila, ya adelantándose un poco más, Sí. y ahí crear un modelado predictivo después de la segmentación de los clientes y ahí ya sería utilizar los modelos para seleccionar a los clientes más propensos a convertir y que optimicen las campañas. Entonces se podrían utilizar diferentes herramientas, empezando como Python, R, SAS, SPSS para realizar lo que el análisis de datos. Y ya pues con lo de la parte del modelado ya son técnicas de regresión logística, árboles de decisión, machine learning y cosas mucho más complejas. Sí. Básicamente por ahí va respondiendo las preguntas. Muy bien, Noelia, muy completo, muy completo.
Bueno, chicos, cerramos un poquito por acá porque nos falta, ya estamos en hora. La clase que viene mañana. Sí, mañana recuperamos un poco todo y también hay otros casos de estudios de otra temática que también nos van a servir como para referencia. Bueno, chicos, eso sería toda esta clase. Recuerden que nos encontramos el día de mañana, mismo horario. Ahí vamos a cerrar esta última sección de casos de estudio y ya luego empezaremos a abordar el resto de temas vinculados ya a la parte práctica. ¿Ok? Muchas gracias Noelia, Bredio, Yanis, Priscila, David, Solange, Marco. Cuídense mucho, chicos. Nos encontramos mañana. Un abrazo. Luego se cuidan. Que pasen buenas Chau, tardes. chau, chicos. Beso Saludos. grande. Hasta mañana.